Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y hoy vamos a ver un video análisis sobre el Merval, el S&P 500 y las acciones más pedidas por ustedes. Esas acciones más pedidas por ustedes las han hecho, su petición claramente, a través del canal de Telegram nuestro, en el que estamos a diario compartiendo información sobre los mercados. Mercado internacional, como puede ser Estados Unidos, comentamos a veces China y Brasil, el oro, el petróleo, lo que sería materias primas, también Bitcoin y criptomonedas, que de eso se encarga Santi, y a diario comentamos el análisis de acciones como YPF, Galicia, Metrogas, Pampa, Come, Morixe, entre otras. Es ahí donde nosotros les preguntamos a ustedes, ayer jueves por la tarde, cuáles quieren que sean los activos más pedidos por ustedes para analizar, y esta es la lista de seguimiento con los más votados. Me sorprendió muchísimo Mercado Libre, que tuvo 20 votos. Desde que hacemos estos videos, hace ya 8 o 9 meses, que no veíamos algo así, de una acción que tuviese tantos votos. Así que les dejo los enlaces acá abajo para aquellos que quieran interactuar con nosotros a diario y comentar los mercados, información, publicaciones, datos, balance y demás. Fíjense, somos 900 en el chat de grupo en el que estamos a diario compartiendo información sobre los balances, sobre las empresas que más nos interesan, ganancias, pérdidas, análisis, de todo un poco. Recuerden, los enlaces están acá abajo en la descripción. Dicho todo eso, vamos a comenzar con un análisis del Merval, iniciando por el gráfico semanal, en el que esta es la sexta semana consecutiva de subidas. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y esta semana justamente se cumplió con el objetivo de los 2 millones. Para aquellos que hayan estado viendo los videos de los viernes del resumen semanal y el análisis que hacemos del mercado en general, fíjense lo que siempre comentábamos últimamente, sobre todo a partir de mediados de septiembre, fue que este era un rango con techo en 1.850.000 y suelo en el 1.700.000, que si nosotros proyectábamos al alza, es decir, desde la base hasta el techo, fíjense dónde nos daba el objetivo, más o menos la zona de los 2 millones, que es ahí donde el mercado llegó. Y miren la linda vela que está formando de corrección, donde entró un buen volumen puede decirse de volumen de ventas o toma de ganancias. Pero en fin, esta vela, después de 1, 3, 4, 5, 6 días consecutivos subiendo, nos da el pie para que inicie la corrección. Ahora, ¿cuál es el soporte más cercano que tenemos para que el mercado haga pie y continúe con la tendencia alcista del corto, medio y largo plazo? De momento es el 1.850.000. Para mí, para eso falta bastante, sería perder prácticamente toda la subida, aunque si tomamos la subida de acá hasta acá, estaríamos perdiendo recién ahí la mitad. Aunque creo que en el corto plazo puede llegar a formarse un soporte nuevo. El tema es darle tiempo al mercado para que lo termine consolidando. Por ejemplo, en H1, si nosotros nos basamos en la estructura de mínimo, máximo, constantemente máximos y mínimos, hasta que llegue a este punto, máximo, mínimo y máximo, este soporte del 1.976.000 era el último nivel a soportar para que la tendencia en H1 siga estando alcista. Fíjense que el mercado lo perdió con esta vela increíble donde perforó a la baja. El día cerró en 1.964.000, por ende la ruptura y la pérdida del soporte de H1 está confirmada. Ahora, esta zona pasaría a ser utilizada, quiero decir, además de la zona de más arriba, ¿no? De los 2 millones, que después, bueno, no, ya que estamos, lo voy a trazar con ustedes para que ya nos quede. Lo voy a dejar como si fuese una resistencia de H4, algo así. Esta zona de los 2 millones y moneditas. Entonces, recordemos, este nivel, para repasar, empezaría a ser utilizado como una resistencia. Ahora hay que buscar un nivel más abajo donde el mercado pueda llegar a ser soporte. Yo creo que un buen punto puede ser el 1.900.000, que en caso de no respetarlo, ahí sí ya vendría la parte del 1.850.000. Vamos a ver si hace suelo. Fíjense que acá reaccionó el 1.928.000, eso es una buena reacción, pero no me convence mucho, porque acá tenemos el último impulso que llevó al mercado a formar nuevos máximos. Este del 1.930.000 sería válido, sí, porque podemos hacerlo coincidir con esa resistencia, pero me gusta más la zona de abajo. Igualmente esto es flexible, no es que yo me anclo en esto y después, si no sucede, no
no hago nada, sino que lo voy haciendo seguimiento día a día. Por eso les digo que se pasen por el canal de Telegram, porque es ahí donde hacemos la actualización a diario sobre el mercado. Entonces les voy a dejar esa zona marcada como la más probable que el mercado vaya a buscar en el corto plazo. Y recuerden, la resistencia más marcada y más cercana de momento son los 2 millones. Así que vamos a esperar, porque la tendencia claramente está alcista. Acá tuvimos un ligero rompimiento del rango, apoya y se va. Así que tranquilamente esto podría ser, si lo ves en un poco más macro, un apoyo así y volver a intentar generar, superar los máximos. O volver a lateralizar por encima de anteriores máximos para después, bueno, seguir continuando con la tendencia, claramente. Dicho todo esto del mercado local en pesos, vamos a verlo en dólares. En dólares miren lo que tenemos. Atacó la resistencia que venimos hablando prácticamente, no sé, creo que desde que estábamos en este punto, desde abril más o menos, que venimos subiendo los videos, marzo, abril, hablamos de esta resistencia mensual que el mercado podía atacar en un gráfico claramente semanal, que habíamos dicho nosotros en su momento que al haber ganado esta zona de los 1000, tarde o temprano iba a ser utilizado como un suelo para después ir a buscar su siguiente resistencia también, semanal barra mensual. Y fíjense que el mercado llegó ahí, perfecto, llegó hasta incluso 1770 aproximadamente. Son casi los máximos del mercado en dólares que ha tenido a comienzo de 2018. Fíjense, los máximos son 1900 y moneditas. Y nosotros ahora estamos ahí. Si vemos el gráfico en semanal, está llegando a sobrecompra. Esto por sí solo no nos indica nada, pero sí tenemos que ir chequeando todas las posibles opciones o alternativas que se presenten. Y en diario también llegó casi 80 en sobrecompra y ahora parece estar limpiándose. Con esta vela que formó bajista, casi llega a ser un martillo invertido por el desgaste que tiene de mecha por encima. Fíjense que en el corto plazo 1630, lo voy a marcar así, podría ser utilizado como un soporte, porque antes fue una resistencia. Pero la zona clave a no perder para mantener la tendencia en el corto plazo alcista es esta de acá. Esta es el punto clave a mantener en el mercado para seguir profundizando e intentar superar los 1800 para seguir formando nuevos máximos. Por como pinta todo, el mercado para mí va a seguir formando nuevos máximos. Ahora, vamos a ver qué sucedió en semanal, en el último movimiento. Fíjense que comenzó lunes 5 de agosto, si ustedes recuerdan, este lunes 5 de agosto fue cuando estuvo el quilombo de que se había terminado el carry trade entre Japón y Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba por bajar la tasa de los tipos de interés y y Japón la estaba subiendo. Lo dije bien, ¿no? Si Estados Unidos estaba por bajarla y Japón por subirla. Efectivamente eso es lo que sucedió. Por lo tanto, los japoneses que tomaban deuda en yuanes, en yen japonés, yuanes es la de China, tomaban deuda en su moneda local, en el yen japonés, para invertirla, pasarla a dólares y invertirla en el mercado financiero. Por eso hubo muchas caídas. Bueno, haciendo un breve repaso de eso, fíjense que desde ese mínimo el mercado subió ya en 3 meses un 86, casi 90%. A este impulso nosotros le podemos trazar un Fibonacci, de acá hasta acá. Fíjense que el 38% coincide en los 1450 aproximadamente. Y el 50% del retroceso Fibonacci coincide en los 1360 dólares. Entonces creo que si el mercado decide dar un retroceso y una corrección de todo este impulso, fíjense que estamos hablando, vamos a repasarlo para que no se los pase por alto, estamos hablando de un 86% y recién a este punto estaría corrigiendo un 18%. Creo que no llega a ser ni una cuarta parte, acá sí ya sería una cuarta parte, si corrige hasta los 1360. Y si eso sucede, fíjense los siguientes niveles que tiene para atacar, casi los 2000, los 2100 y los 2300 casi. En caso de que venga esta zona, reaccione, supere 1800 y ahí continúe formando máximos. Entonces creo que es cuestión de esperar. Los mercados se mueven así por impulsos y retrocesos. Si llega a haber una corrección fuerte, podría ser hasta esta zona, 1400, 1360, y el mercado seguiría estando alcista en el medio y largo plazo. Así que para repasar, en el corto plazo, el nivel más importante a sostener para no perder la tendencia alcista en diario son los 1550 aproximadamente. Continuando con el mercado internacional, vamos a ver el índice más importante de Estados Unidos, el S&P 500. Fíjense, tremenda la semana que tuvo Estados Unidos, comenzando la suba en los 5720 puntos y terminando
la semana con casi un 5% de ganancias, justo en la zona de los 6.000 que se hablaba tanto una vez fueron superados estos máximos, de que el mercado podía llegar ahí. Ya tuvo todos los catalizadores o drivers, como se le suele decir, para llegar a esa zona. Fíjense en el RSI, vamos a ver una ligera divergencia, quiere decir que el indicador de fuerza del movimiento, los mínimos son decrecientes y en el gráfico los máximos son ascendentes. Eso quiere decir que en este último movimiento alcista hubo menos fuerza alcista que en la del anterior. Pero eso simplemente se está dando y se está formando recién. Así que vamos a esperar, porque fue una gran semana esta, toda verde, y queremos ver qué pasó más en detalle. Si bajamos al gráfico diario, vemos que el último punto que el mercado debería de sostener para que la tendencia siga alcista son los 5.680, 5.600 o 5.700. Yo lo anclo a que esto fue un anterior techo, lo utilizó como un suelo, y en caso de que el mercado venga hasta acá y se pierda toda la subida, seguiría estando alcista en diario. Eso con la información de hoy. Claramente en el corto plazo hay niveles que te dirían, che, en H4, en gráfico de 4 horas quiero decir, o en gráfico de 1 hora, el mercado se puede poner bajista incluso antes. ¿Eso cuándo sería para mí? Fíjense que en estos techos, también este lo actualizamos a diario en Telegram, así que la gente que está ahí sabe de lo que estoy hablando, con más precisión. Estos techos fueron los que superó el mercado esta semana. Fíjense que de ahí tuvo un apoyo, rompe, apoya y forma nuevos máximos. Entonces por ahora en H4 5.900, 5.880 es un nivel clave a mantener. Por más que el mercado corrija, yo creo que en este punto podría llegar a reaccionar al alza y es uno de los puntos más importantes que vamos a tener que vigilar en el corto plazo. Y si no quieren ir muy al detalle, al muy corto plazo, esto es más, lo tenía marcado de hoy, pero hoy al haber formado nuevos máximos lo tengo que actualizar. Esto ya lo borro porque es el objetivo cumplido. Para mí 5.970 es el nivel a sostener para que la tendencia en H1 siga estando alcista. Entonces, si cae ya y genera una vela con rompimiento por debajo de este punto, yo creo que podría empezar la corrección más macro o mayor y activarse, eso sí, una caída o una corrección de toda la subida hasta los 5.900, 5.880 puntos. Eso es lo que voy a comentar de momento, nada más, porque fíjense que el mercado tuvo su lindo movimiento y todavía puede dar un poco más, que lo dudo, pero hay que esperar y vigilar de cerca todos estos niveles que les estoy mencionando. Ahora sí, vamos a ir con las acciones más pedidas por ustedes. Discúlpenme si me tomé mi tiempo para explicar al detalle lo que había sucedido en Estados Unidos y en Argentina. Creo que es información muy importante que hay que tener en cuenta y espero que les sea de utilidad y la puedan aprovechar. Yendo con la primera de las acciones estadounidenses, las argentinas las vamos a dejar más para el final. Estamos con MicroStrategy, que si ustedes recuerdan, ya que esta fue pedida muchas veces durante las últimas semanas, habíamos comentado en los videos anteriores que podíamos proyectar el ancho de este rango con techo en 200 y suelo en 100 al alza, y el objetivo nos daba para redondear en los 370. Un objetivo que es completamente válido, ya que tuvimos el rompimiento, el apoyo, y ahí está el mercado yendo ya, que se encuentra a mitad de camino. Entonces, creo yo que mientras no pierda los 220, fíjense, si nos basamos en impulso, retroceso e impulso encima, formó un nuevo máximo, lo cual es muy positivo para el mercado. Incluso hasta que vuelva a pegarse la vuelta acá a 220, seguiría estando alcista en el corto plazo. Vamos a verlo en gráfico de 4 horas y en gráfico de 1 hora para que vean de lo que les estoy hablando, porque en el medio se formó una posible zona de soporte, ya que miren, acá tenés el máximo anterior 268, superado habiendo llegado a 280, acá. Por lo tanto, este nivel de los 245 para redondear, porque es esa zona, en un gráfico de 1 hora, fue una resistencia, un soporte, y un soporte una vez fue superado. Entonces, en caso de seguir corrigiendo y no utilizar los 260 como un soporte, porque por ahora podría suceder, sí, pero no tenemos mucha información de que eso vaya a ocurrir, podemos esperar una caída hasta 2.45 y de ahí que el mercado intente formar un nuevo mínimo para formar un máximo, y nos van a quedar mínimos ascendentes y máximos ascendentes, y el objetivo seguiría estando allá arriba, aunque claramente en el corto plazo esperaría que de los 280, si lo supera, ataque los 300.
Así que eso es lo que espero en el corto plazo para MicroStrategy. Yendo a otra de las más pedidas por ustedes también, muy relacionada a las cripto, lo que vendría a ser las cripto stock, tenemos a Riot. Que pasando al gráfico diario, miren el punto donde nos encontramos. Anteriores techos, en varias ocasiones, los 12.70, 12.50 como le suelo redondear, y estábamos por encima de un soporte semanal, fíjense acá en la parte de los 9.855. Entonces el mercado cambió acá la tendencia rompiendo este anterior máximo, generando así un máximo, un mínimo y un nuevo máximo, y ahora podría empezar el retroceso. En caso de que el retroceso llegue, es donde nosotros tenemos que estar atentos a buscar en alguna temporalidad menor algún soporte o algo donde el mercado pueda apoyarse. Lo que yo pude notar que podría llegar a funcionar como un soporte es esta zona de los 10,5 a los 11. ¿Por qué? Porque como pueden ver, en esta ocasión ha sido utilizado como un soporte y después también como una resistencia. Acá, soporte, soporte, resistencia, 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 soporte. Y acá miren, sobre todo resistencia. Entonces nosotros podemos poner ahí más o menos entre los 10,5 y los 11 que el mercado, en caso de no poder romper y perforar los 12.50 al alza, intentar venir y buscar apoyo justo en esta zona para ahí sí, luego ir a romper y utilizar 12.50, 12.70 como un suelo y ver si es capaz de continuar para atacar su resistencia entre 21.40 y 17.50. ¿Por qué hablo de esos niveles? Porque esa es una resistencia semanal que el mercado podría llegar a atacar. Fíjense que ahí arriba fue una anterior zona de soporte que no la voy a tomar tan válida como un soporte porque desde acá no formó nuevos máximos, sino que aguantó la caída esta que tuvo desde sus máximos. Pero acá cuando está por debajo de los 21 es un techo. Es un techo, un techo, un techo y nuevamente podría ser un techo en caso de superar 2.70 y continuar al alza. Así que eso es lo que espero para en el corto plazo con Riot o Riot como les guste decirlo. Ahora la siguiente que forma parte de las cripto las cripto stock es HAT. Fíjense que nos encontramos también un escenario similar a Riot debajo de la resistencia. Casualidad que son los mismos precios. 21 a 17, me llama la atención. Anterior zona que fue utilizada como un soporte, esta sí la tomo válida porque fíjense, máximo, mínimo, nuevo máximo, con lo cual completamente válido. Y después una vez pierde esa zona de los 17, 70, 17, 50, es un techo, 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 techo y ahora nos encontramos en este punto. Los mínimos vienen siendo ascendentes, lo cual es algo positivo, pero para que el mercado se ponga alcista definitivamente en semanal y sea capaz de ir a buscar más arriba la zona de los 50 y moneditas, debe superar con fuerza los 21. Vamos a verlo en un gráfico diario, después vamos a pasar al gráfico H4. Lo que quiero que vean es justamente esta zona que importante que es de los $15. El mercado había cambiado su tendencia superando esta parte de los 12. Supera mínimo, máximo, mínimo y profundiza esa zona de la resistencia. Entonces me parece genial que de acá el mercado se tome su pausa en caso de que se siga tomando su pausa y decida corregir más. Si no cae por debajo de 15 lo voy a seguir viendo alcista. Eso es algo positivo. Y vamos a verlo en H4, a ver si queda alguna zona ahí que podría ser utilizada como un soporte en caso de no llegar a los 15. Podría ser esta de acá. Como tuvo en este punto acá y acá también. Acá ven que es una resistencia, acá es un soporte, lo voy a poner así. Entonces nuevamente podría oficiar esos 17.70 como un soporte para ir al alza. Así que tengan en cuenta estas dos zonas. Total, mientras no caiga por debajo de este nivel, genial, buenísimo, lo voy a seguir viendo alcista del corto plazo. Y ya si supera 21, el objetivo semanalmente es allá arriba en los 50. Pero eso recuerden que puede llevar meses. La siguiente es First Solar Inc. Fíjense que estamos en una anterior zona de techos. Estos 180, 190, vamos a redondear, 180. Techo, suelo, techo, techo acá también casi, techo y acá está utilizando como un suelo. Vamos a ver, voy a trazar acá, creo que la resistencia más cercana justamente de las 2.16 aproximadamente, hasta ahí, sí, podría ser, 2.20 para redondear si quieren. Vamos a bajar a H4 porque tuvo una buena reacción, pero después volvió a la zona. Vamos a revisar bien el RSI, los mínimos, esto es algo que me llama la atención.
porque los mínimos vienen siendo descendentes y en el RSI vienen siendo ascendentes, lo cual eso es positivo porque te deja una divergencia, entonces podría arrancar al alza. Creo que no hay problema para que el mercado de FSLR pueda ir al alza siempre y cuando no genere un rompimiento y un cierre por debajo de los 180. Mientras siga aguantando esta zona, el objetivo es ir a buscar acá arriba los 220. Así que eso es lo que espero, al menos del corto plazo. Recuerden, puede profundizar un poco más este soporte de los 180 y después subir. Sí, tranquilamente puede venir acá y hacer esto, pero lo que espero, al menos de momento, con toda la información que tenemos, es que realice ese movimiento al alza. Y por último tenemos a Bitfarms de las CryptoStock. Fíjense, si yo tengo que trazarle una nueva resistencia, lo haría acá en la zona de los 2.25, porque es una zona que en el último tiempo, los últimos 2 meses, le está costando bastante superar. El soporte clave y fundamental se lo ve en los 1.75. Fíjense la cantidad de toques que el mercado ha tenido en esa zona y ha sido capaz de reaccionar al alza. Voy a decir la verdad que desde mediados de agosto el mercado se encuentra lateral. Fíjense, o comienzo de agosto podría ser. Esto es un mercado lateral que el mercado debe superar o romper una zona. Es decir, o te genera el rompimiento por encima de 2.30 para continuar subiendo, o por el contrario genera la perforación de los 1.70 para caer y continuar formando nuevos mínimos. Estando en la parte alta, ¿qué es lo que voy a esperar yo? Vamos a ir a revisarlo, porque tranquilamente ya sabemos lo que tiene que hacer el mercado para continuar subiendo. Esto, apoyarse y continuar subiendo. Vamos a tener en cuenta que si ese escenario se da, los posibles niveles a atacar se estarían más o menos en la zona de los 2.80. ¿Sí? Fíjense acá, anterior zona de soporte, que podría llegar a ser utilizada como resistencia, porque la más marcada y claramente está ahí arriba en los 3.20 y pico. Además, si nosotros proyectamos el ancho del rango este al alza, en caso de romper, más o menos nos lleva para esa zona, así que tendría todo el sentido del mundo. Y fíjense acá que se ve muy marcado desde agosto todo este rango que veníamos mencionando recién, así que en caso de reaccionar a la baja acá, lo voy a esperar nuevamente en los 1.77. Para que ese escenario se dé, vamos a tener que bajar a una temporalidad incluso menor, en la que estamos, porque estamos en H4 y habrá que bajar a H1 para revisar si definitivamente este es el precio a perder para que el mercado inicie la corrección definitivamente hacia los 1.75. Es decir, el mercado cierra una vela por debajo de los 2.11, los $2, podría volver nuevamente a la base del canal. También tengan presente que el balance es el martes de la semana que viene, y esto también lo venimos comentando mucho en el canal. Todo lo que son balances y eso lo comentamos por el canal, y de vez en cuando subimos videos como el último que subimos la semana pasada. Así que si están interesados en ese video, lo dejen en los comentarios para que nosotros simplemente vayamos y lo hagamos. Ya pasando al sector de los semiconductores, tenemos a Nvidia superando y formando nuevos máximos. Fíjense, esta es la resistencia semanal, comprendía entre 140 y 130, es más, podría ser más fino, 135, esa podría dejarlo. Pero le dejo acá abajo, ¿por qué? Porque esta zona de los 131 moneditas, 132, 131, fue utilizada como un soporte, pero ya lo vamos a ver. Por debajo, el gran rango es en la zona 96-90, pero para eso falta muchísimo. Fíjense, uno de los últimos puntos que utilizó como soporte en diario para expulsarse al alza fueron los 115, por eso dejé esta zona marcada, porque creo que es de gran utilidad en caso de que el mercado algún día, si es que sucede, llegue a pegarse una corrección fea. Pero yendo al gráfico más reciente, de más corto plazo, tenemos impulso, retroceso y nuevo impulso. Es decir que el mercado, si decide corregir hasta 132, 130, va a seguir estando alcista, ya que eso es la zona de los últimos mínimos que el mercado utilizó para formar nuevos máximos. Esto es mucha acción del precio, como pueden ver, entonces hay que tenerlo muy presente. Creo que podría formarse un soporte nuevo, más o menos en la zona 140 a 145, dando esto, por ejemplo, intentando reaccionar al alza así, pero de momento falta. Hay que tener en cuenta esas dos zonas, recuerden, 140 y 132, en el caso de que el mercado se ponga a corregir. En el RSI tenemos una divergencia que ya se limpió, la verdad, porque hasta este punto venía haciendo divergencia. Fíjense, ahí tenés máximos y acá tenés mínimos, pero en este punto se pierde, rompiendo lo que venía a ser la línea de tendencia de máximos descendentes en el indicador.
y te forma un máximo nuevo, listo, se limpia la divergencia, no hay debilidad en esta última subida por parte de Nvidia. Pasando a la otra del sector de los semiconductores, ya después los toca Palantir, Google y Coca-Cola, que son las últimas de Estados Unidos que vamos a ver, tenemos AMD. AMD está en un soporte diario, lo voy a mostrar antes de pasar al gráfico de más corto plazo. Tuvo en su momento acá, luego de toda la corrección, un impulso alcista que lo llevó a dar un 30%. Y ahora es acá, justamente en este punto donde nos encontramos, luego de también una corrección bastante significativa de casi un 20%. Yo creo que el mercado, habiendo reaccionado a los 140 y moneditas, podría tener un impulso hasta los 155, 160. Ahí la verdad creo que va a oficiar esta zona como una resistencia, por lo tanto no esperaría mayores subidas, ya que después el mercado debería de ganarla, de utilizarla como un suelo para ir a atacar más arriba en 175 aproximadamente. Yo creo que desde este punto el mercado va a tener una buena reacción a la baja, al menos es lo que me indica la tendencia del corto plazo, pero es para ir haciéndole seguimiento, ya que por ejemplo los mínimos vienen siendo ascendentes y los máximos también, eso es algo positivo, pero el mercado tiene ahí sus fallas y en este caso creo que podría reaccionar primero a la baja antes de intentar romperlo, así que vamos a esperar. Eso es lo que yo veo o proyecto que pueda suceder con AMD. Primero que llegue a 155, perdón, tenga un rechazo y después ya si lo quiere romper que lo haga, pero esos son los dos próximos movimientos que veo más cercanos para AMD. Y ahora tenemos a Palantir, una que estuvieron pidiendo muchísimo. Pablo Kuhl está pidiendo a full en el grupo, habla maravillas de Palantir, seguro le habrá dado buenas ganancias, así que felicidades por eso. Lo que ven arriba, estas líneas punteadas azules o la blanca y la amarilla, es la teoría de cuartos de Palantir proyectada. Tomé este máximo, tomé este mínimo, fíjense que no tenemos más historial que eso, entonces ahora, una vez superados los anteriores máximos, hay que ir a buscar nuevas zonas para atacar. Esta teoría de cuartos lo que hace es marcarnos posibles precios a los que el mercado podría llegar y justamente los terminamos marcando porque al estar en máximos históricos no tenemos referencia hasta dónde pueda subir. Ahora la referencia la tenemos gracias a esta teoría, que son los 74, los 122, los 200 y los 339. Claramente esto en semanal va a llevar su tiempo, bueno, vamos a ver si incluso llega hasta allá arriba sin volver antes, por ejemplo, no sé, a 40 o a 20 incluso. Pero fíjense que habiendo superado ya la resistencia anterior de los 45 esta semana, el siguiente objetivo que le vemos son los 74, 75 para Palantir. Vamos a bajar a un gráfico diario para que vean que el último nivel a sostener de momento para que la tendencia siga alcista son los $40. Falta un montón, la verdad que muy probablemente el mercado haga esto, forme un nuevo mínimo por acá y termine formando un máximo ahí arriba, porque si no nos queda muy lejos el mínimo. Y en H4 vamos a ver cuál podría ser el soporte más cercano. No tenemos, por eso tenemos que bajar a H1 y acá sí. Esto es lo que les quería mostrar para que vean cómo hacemos el tema de la acción del precio. El nivel más cercano en este caso sería los 53,5. Es decir, el mercado hasta que no caiga por debajo de esa zona va a seguir estando alcista en todas las temporalidades, incluso la de menor corto plazo como puede ser H1. Pero o sea, si cierra una vela por debajo de este nivel, yo creo que comenzaría una corrección más significativa hasta la zona de 48 o 47 aproximadamente. Pero con eso estoy especulando porque todavía no se formó nada. Hay que darle tiempo. Cuando el mercado está a máximos históricos es simplemente darle tiempo, que desarrolle, que haga lo que tenga que hacer, que vaya formando nuevas resistencias, nuevos soportes, nuevos mínimos, nuevos máximos, y ahí recién vamos a tener un panorama mucho más claro de lo que podría suceder. Vamos a pasar con una de las últimas de Estados Unidos, que son Google. Como ven, me estoy tomando mi tiempo para explicarles y detallarles todo, porque esta fue una semana de mucha volatilidad y muchos movimientos nuevos. En Google, esperen que estoy en un gráfico de H1, quiero pasar al gráfico diario. Si recuerdan, el 5 de septiembre o 12 de septiembre por ahí, a mediados de septiembre teníamos un video donde hablábamos de que este punto podría el mercado reaccionar al alza. Ya desde ese nivel llega un 20%, lo cual es muy positivo. Y también creo que en uno de los últimos análisis que hicimos habíamos hablado de que los 167, 170 podrían ser utilizados como un soporte para ir al alza y miren nomás la linda subida que tuvo desde ahí, casi un 8%. Simplemente eso sabíamos que podía suceder por haber
estado antes ese nivel de precios como una resistencia y ahora como un soporte. Entonces, tranqui, fue algo sencillo de prever cuando tenés bien aplicado el análisis técnico. Fíjense que ahora los 181 están oficiando como una resistencia, la cual vamos a dejar marcada, y muy probablemente lo que antes fue una resistencia, soporte, resistencia, en caso de ser rechazado, los 173 aproximadamente podrían ser utilizados como un soporte. Y de acá comenzar a formar un rango hasta que en algún momento el mercado pueda romper 181 y llegar acá entre 190 y 185, que es el objetivo en semanal, ya que tuviste un máximo, tuviste este apoyo, lo que fueron anteriores máximos semanales, y ahora el mercado nomás tiene que dirigirse a esa zona, porque eso sería ya un objetivo de análisis semanal, que es justamente lo que subimos en ese video en aquel entonces a mediados de septiembre. Así que eso es lo que espero en el corto plazo, que caiga hasta 173 aproximadamente y ver luego si es capaz de superar la parte alta del rango que podría formar en los 180. Y por último, de las estadounidenses, vamos a ver Coca-Cola, la vamos a ver en un gráfico semanal, porque quiero que vean que está perdiendo una anterior zona acá ven. Fíjense, abril de 2022 máximo, acá también máximo y techo, máximo y techo, máximo y techo, rompe, viene y testea, y podría profundizar un poco más el testeo, la verdad, porque acá pareciera que está profundizando bastante más. Ya de los máximos lleva una caída de un 13%, se limpió bastante el RSI en semanal. En diario nos encontramos en un nivel de sobreventa. Vamos a buscar, para sacarnos la duda, cuándo fue la última vez que estuvo en sobreventa, más o menos a los niveles de 21. Acá tenemos 2. Este nivel de acá estuvo en la zona de 20 y desde este punto el mercado reacciona al alza en un 6%, y de este punto el más llamativo de todos, luego de caer un porcentaje bastante considerable, un 20%, llegando el RSI a 13-14 puntos, el mercado llegó a formar nuevos máximos históricos a lo largo de un año. Entonces yo creo que en el corto plazo el mercado, mientras no caiga por debajo de esto, acá 62, podría llegar a dar una linda, no sé si una linda subida, pero un retroceso de toda esta caída, más o menos hasta la zona de 65 o 67 como mucho. Eso es lo que espero para Coca-Cola. Ahora sí, terminado todo el apartado de las acciones estadounidenses explicadas al detalle, vamos a pasar con las argentinas. Ahora sí, vamos con la más pedida de hoy, del día viernes, Mercado Libre, que con la caída que tuvo varios aprovecharon para comprar, los felicito, me alegro un montón por eso. Vamos a ver el análisis técnico en semanal. Les marco esta zona en violeta porque es una resistencia mensual para mí, anteriores máximos los 2000/1900 aproximadamente. Desde ese punto tuvo un gran rechazo y a partir de la caída de mediados de 2022 el mercado comenzó a formar máximos y mínimos ascendentes en semanal, con lo cual la tendencia está claramente alcista a pesar de la caída. Esta última corrección que tuvo sirvió, por ejemplo, para limpiar la sobrecompra que tenía el gráfico en semanal, y la vamos a ver en diaria cómo llegó a un nivel de sobreventa también, cayendo por debajo de los 20, y la última vez que estuvo en ese punto fue acá, en fines de abril más o menos, donde el mercado de ahí dio una linda subida de los 33 y es más, es donde llegó a formar máximos históricos. Técnicamente en realidad los últimos mínimos son estos, e incluso estos, pero fue uno de los últimos puntos donde, fíjense el nivel en el que estaba similar el RSI. Yendo al gráfico diario, teníamos acá un rango que fue perforado a la baja, y en una anterior zona de techos es donde hizo suelo el mercado. Fíjense acá 1800, 1760, techo, 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 rompe, lo cual es muy positivo esto porque te confirma que esto era una gran zona de oferta del mercado, necesitó mucha demanda para romperlo y formar nuevos máximos, y justamente es ahí donde se termina frenando. Fíjense que acá te forma esta vela bajista con todo el gap bajista que tenía previo, una vela de indecisión que le pone freno a la caída, y de ahí termina reaccionando el mercado un 5% al alza. Entonces yo no le veo problemas a la tendencia mientras no pierda los 1760, y el siguiente objetivo a atacar lo veo más o menos en los 1940 aproximadamente. Así que ese es el siguiente objetivo que le veo a Mercado Libre. Genial por los que están dentro.
los que quieran sumarse van a tener que esperar alguna corrección o que vuelva más o menos a la zona de los 1800, 1800 y moneditas. Pasando al sector bancario argentino, siempre me llama la atención que suelen ser 4 acciones. En el día de hoy solo tenemos 2, hubo mucho interés por las cripto stock, tenemos Galicia y Banco Macro. Algo que me llamó la atención de Galicia esta semana, que lo comenté en el grupo VIP y que quería esperar a que se diera una vela bajista diaria, justamente que eso sucedió ayer jueves y hoy tenemos otra, por lo cual le da un poco más de confirmación a este escenario que les voy a plantear. Fíjense, desde el 11 de marzo el mercado tocó un mínimo en 2230, como pueden ver a la derecha, y desde ahí terminó formando nuevos máximos, ¿no? Justamente, subiendo aproximadamente un 106%. Eso lo hizo desde que comenzó la subida brusca, no de este punto de acá atrás, sino de donde comenzó, en un periodo de 94 días, teniendo en cuenta cuál fue la última vela más alta de todas antes de comenzar la caída. En esa corrección, desde el punto más alto hasta el punto más bajo, corrigió casi un 30%. Algo que me llamó la atención justamente fue que desde estos mínimos alcanzados el 5 de agosto, donde el mercado puso a prueba este soporte de los 3300, justamente formó nuevos máximos acá arriba en la zona de 6600, casi 6700, dando una subida de un 102%, muy similar a la anterior. También muy llamativo que lo hizo en el mismo periodo de tiempo, es decir, en 94 días. Entonces, no estoy diciendo que vaya a suceder lo mismo, no estoy diciendo que el mercado vaya a corregir un 30%, pero que lo llevaría justamente a la zona de 4600, 4500. Pero es algo a tener en cuenta, porque puede suceder, son cosas que suceden en una tendencia alcista. Fíjense que si yo pongo el gráfico en semanal, porque ahí estábamos en diario, borro todo lo demás, después lo vuelvo a poner, no hay ningún problema. Recién estaría haciendo una gran corrección de toda esta subida, es decir, un 105%, y te corrige un 30%, estaría corrigiendo recién una tercera parte de toda la subida. Si yo a esto le trazo un Fibonacci, a todo este impulso que tuvo, esos niveles coincidirían con el 0,61%, con lo cual sería un punto ideal para buscar involucrarse. Fíjense, el 0,50 da casi en los 5.000 y el 61% da en los 4.500, anterior zona de máximos que podría ser utilizada como soporte. Entonces, eso por el lado del análisis técnico. Si vamos siendo muy minuciosos con la teoría de máximos y mínimos, la acción del precio, este fue un máximo, un mínimo acá, así que este punto también sería muy interesante, la zona de los 5.000. Estaríamos hablando ahí de una corrección de un 20% llamativo, es más, si lo trazo de más arriba es un 23%. Así que esos son los dos puntos a tener en cuenta acá en el mercado. La verdad que me llama mucho la atención. Repito, no quiere decir que eso vaya a suceder, pero simplemente lo voy a dejar acá para que ustedes lo tengan en cuenta, lo mediten, vayan viendo, porque creo que debo ser bueno, no sé, seguramente hay canales que son mucho más bajistas, pero debería ser uno de los primeros que está hablando de una posible corrección en Galicia de este porcentaje. Entonces yo no digo que vaya a suceder, ni siquiera lo tomo como una posibilidad de es esto o nada, sino simplemente lo menciono para que lo tengan presente, y si van viendo más análisis de lo que puede llegar a corregir Galicia en otros grupos, genial, para que vayan contrastando y demás. Yo no busco tener la razón ni nada por el estilo, simplemente intento ver los gráficos de la forma más objetiva posible. Dicho todo eso, en el gráfico de más corto plazo, H4, creo que la tendencia va a seguir alcista siempre y cuando se mantenga por encima de los 5.800, 5.700. El día que pierda y genere una vela por debajo de esta zona, ahí le daría aún muchas más probabilidades a este escenario de mayor corrección de suceder, porque esperaría que corrija hasta la zona de los 5.100, 5.000. Recuerden, en caso de perder esto. Mientras no pierda esta zona, para mí, esto incluso lo podemos ajustar ahí, como la zona nueva de techos a atacar entre 6.500 y 6.600. Lo que podría dar el inicio a un rango simplemente. Por el lado de Banco Macro, el escenario es un poquito diferente, hasta incluso creo que podríamos también actualizar acá la zona de resistencia, teniendo en cuenta estos últimos dos puntos, 9.400 y 9.700 casi, lo cual lo hace bastante amplia. Yo creo que no hay ningún problema para el gráfico en diario, es decir, para mí va a seguir estando alcista esto hasta perder, mejor dicho, los 8.300. En caso de que no los pierda, puede comenzar a lateralizar
y bueno, después veremos qué se podría proyectar al alza en caso de que ese escenario se termine cumpliendo. Vamos a ir a un gráfico de menor temporalidad para confirmar esto que estoy mencionando. Fíjense, los mínimos son todos ascendentes, uno más alto que el otro, lo cual es algo positivo. Entonces fíjense que el mercado, en caso de llegar acá, podría ponerse a lateralizar y ponerle fin a estos máximos y mínimos ascendentes para pasar a un mercado más lateral, que es algo completamente normal luego de subir la monstruosidad que viene subiendo desde comienzos de agosto. Estamos hablando ya de una subida de, en 3 meses, 70%. Me parece genial, así que vamos a tener en cuenta que mientras no supere 9700, el siguiente soporte donde lo espero es 8600, 8300 y moneditas. Visto ya Mercado Libre y el sector bancario, vamos a pasar al sector energético. Es acá donde tenemos a Vista, que no pudo ser capaz de superar su resistencia en los 53. Fíjense que terminó consolidando esto de acá, un nuevo máximo con respecto a este. Estaba en 52,5 y este llegó casi a 54, por ende eso es algo positivo. Pero toda esa subida que tuvo a partir del jueves, también luego de haber presentado balance de un 14%, se disipó, se terminó perdiendo y estamos nuevamente en la zona de soporte más cercana entre 47 y 46,5. Entonces, desde este punto yo espero que el mercado reaccione al alza hasta los 52, 53. Recién cuando forma una vela de H4 o incluso diaria perdiendo esta zona de los 46,5 es donde esperaría mayores correcciones y nuevamente volvería a esperarlo en la zona de 44, 43 aproximadamente a vista. Entonces recuerden, mientras no caiga por debajo de 46,5, genial. Voy a seguir proyectando 52, 53 dólares. En caso de que los pierda, lo voy a esperar acá abajo en los 44, 43,5. Terrible la subida que tuvo YPF en el último tiempo. Esto ya lo saben ustedes porque también los que están en Telegram lo ven a diario. Habíamos analizado que desde estos puntos el mercado podía ir a atacar sus máximos. Fue exactamente lo que terminó sucediendo. Fíjense también que los 28.500, 28 nosotros habíamos dicho que podía ser una zona donde el precio haga soporte para intentar ir a atacar sus máximos y lo ha hecho y encima los ha superado. Esta subida de acá y también reversión brusca que tuvo el precio se debió a que hubo un gran incremento comparando trimestre anterior y sobre todo anualmente de la producción de barriles de YPF. No se fueron números estratosféricos, muy bien por la empresa, que lo llevó, miren, ya tenemos desde octubre, vamos a decir, hasta acá, 38 días, un 37%, un 1% por día, una locura. Ahora, ya habiendo formado esta vela tremenda luego de tocar los 36.000 y caer un 8%, pero bueno, terminó cerrando en 33.600. ¿Cuál es el soporte más cercano? La anterior resistencia podría ser un soporte, la zona de 32.000, 31.500. En caso de no respetar este nivel, esperaría que sí utilice como soporte justamente más o menos 29.800, 30.500. Redondearía a 30.500, 30.000. Vamos a trazarle un Fibonacci a todo este último impulso para ver cómo nos coinciden las zonas y la mejor cita se ve entre 32.000 y 31.500. Y fíjense los niveles de la expansión de Fibonacci hasta dónde nos llevan. 40.000, casi 41.000, 39.200, 38. Esos posibles niveles, es más, los voy a dejar acá marcados en caso de que se den. Porque son como zonas, pero voy a poner otro color, son como zonas a las que el mercado podría llegar en caso de cumplir. El de 41.000 no lo voy a marcar, ¿por qué? Porque tenemos este, es más, se lo voy a dejar acá para que no lo olviden. Teoría de cuartos. Este nivel lo tenemos trazado gracias a la teoría de cuartos. Es el más cercano, ya creo que el de arriba no lo dejé, no, el de arriba estaba como en 70 y pico, pero para eso falta muchísimo. Pero fíjense que de a poco, este nivel estábamos hablando cuando estábamos en este punto, incluso antes. Y fíjense de a poco cómo nos estamos acercando a ese precio. Si tenemos en cuenta la última subida, fue de un 40%, de este punto a este punto, fue algo similar. Desde ahí se ve una corrección de un 17%, en ese caso, si se da algo similar, podría llegar el precio a caer hasta los 29.500, 30.000. Así que la tendencia seguiría estando claramente alcista. No se desesperen, ni se pongan nerviosos ni con miedo. Si el mercado llega a 30.000 sería un buen punto de entrada, no es recomendación de compra, sino estoy diciendo que simplemente sería un buen punto de entrada debido a cómo viene la tendencia y los potenciales objetivos a alcanzar gracias al análisis técnico. Edenor querida, miren la subida espectacular que tuvo, no voy a decir mucho porque ya lo vimos en el anterior video. Se cumplió todo, cumplió los 3 niveles luego de proyectar este Fibonacci,
Tres niveles de objetivos, 1785, 1880, los 2000, desde ahí empezó a reaccionar. Ahora, la tendencia va a seguir estando alcista hasta que el mercado pierda los 1300. Eso de momento lo vemos muy poco probable, tendría que perder toda la subida que tuvo. Falta muchísimo para eso. También estos 1450 los voy a borrar, los voy a volver a trazar en caso de que el mercado profundice un poco más. Vamos a ir a un gráfico de H4 para mostrarles que el soporte más cercano que tenemos son los 1600 anteriores máximos, que ahora no fueron utilizados como soporte y podrían serlo. Pero para eso, fíjense que tengo que bajar incluso a H1 a buscar el soporte más cercano, que es esta zona de los 1800. Recién, para que el mercado comience a corregir con fuerza y vaya a probar estos 1600, que es el soporte más cercano que tenemos de momento. Recuerden, siempre cuando estamos en máximos hay que darle tiempo para que el mercado desarrolle, forme nuevos suelos y nuevos techos. Recién, para que eso suceda, de llegar a 1600 debería caer por debajo de los 1800. De momento, fíjense cómo cerró la última hora, aguantando esa zona, subiendo un 3%, así que ya tenemos en cuenta que los 1800 son un buen soporte. La última del sector energético, Pampa Energía. Fíjense que estamos casi en los máximos, en 3300, como viene subiendo desde marzo. Una locura la subida de 100%, genial por este lado. En el último tiempo el soporte más cercano es la zona de los 3000. Vamos a ver en un gráfico H4 cómo se aprecia mucho mejor eso. Estamos en un rango, no puedo decir más. Anterior techo, zona de 3080, 3000. Supera, forma un techo en 3300, anterior techo lo utiliza como un suelo y este soporte de 3000, 3070, 3050 es el nivel a mantener en caso de que el mercado de acá decida corregir. Nuevamente, yo no veo mayores correcciones siempre y cuando el mercado se mantenga por encima de ese nivel. Debería de perderlo con una vela de este estilo, con cuerpo bajista, para dirigirse a la zona de los 2850, 2800, que es el otro soporte más cercano. En caso de romper este rango al alza, recuerden que el siguiente objetivo lo veo más o menos en la zona de 3500, que me da de proyectar el ancho de este rango al alza. Por el lado de Sociedad Comercial de Plata, creo que viene bastante bien, sobre todo por cómo cerró el día. Fíjense que tuvo de los máximos una caída del 26%, se apoya en 220, un nivel que habíamos trazado al detalle en Telegram, recuerdo. Desde ahí reacciona y tiene un rechazo en los 250, por lo tanto los 250 fue una buena resistencia. ¿Y por qué digo fue? Porque fíjense que esta semana lo supera, llegando a 280, 275, su anterior, su nueva resistencia. Desde ahí tiene una corrección fuerte, como ven acá, de un 7%, casi 8%, y llega a estos 250, los pone a prueba y reacciona bien al alza. Entonces yo creo que el mercado, mientras se mantenga por encima de 250, la idea es ir a atacar los 280 y si lo supera, ir a atacar sus máximos en los 300. Eso es lo que veo en el corto plazo para Sociedad Comercial de Plata. La verdad que la veo bien y siempre y cuando no pierda 250 es para ir al alza. Celulosa, otra que le llamó mucho la atención por lo visto. Desde los máximos hasta este punto tenemos en 4 meses casi 50% de caída, una locura. Lo llevó a probar niveles de anteriores techos, ahora nuevos soportes. Esta zona que la habíamos marcado muy amplia porque es semanal, entre 870 y 800. Fíjense que ahí el mercado reaccionó muy bien, llegando casi a los 1000. Si bajamos al gráfico de H4 vamos a ver que los 940 son un techo que le cuesta al mercado superar y puede estar formando un nuevo rango. Techo 950 si quieren, para redondear, y suelo en los 880, 875. Esto de momento es un rango. Para que el mercado continúe subiendo debe superar 950 y atacar los 1000 y ya seguir superar 1000 para intentar buscar niveles más altos. En caso de que pierda 874 esperaría que profundice un poco más este soporte semanal. Esto es cuestión de darle tiempo porque está en unos precios muy baratos, sí, la verdad que sí, está de descuento en ese sentido, pero la tendencia sigue bajista incluso hasta en el corto plazo, pero ya que se ponga a lateralizar y le ponga freno a toda la caída es algo positivo. Hay que darle tiempo y desarrollo nomás para que haga lo suyo. Y la última de estas acciones argentinas y de las acciones más pedidas por ustedes es Morixe, una acción que me está llamando mucho la atención porque de los máximos también tuvo una gran caída, fíjense, de un 40% en 4 meses. Ahora nos encontramos ya en los 260 y tiene una fuerte resistencia en los 300 que el mercado, para ponerse alcista otra vez en el corto plazo, debería de superar. Ya si vamos a un gráfico de H4 vamos a poder apreciar mejor este rango que venimos comentando a diario en Telegram.
este soporte de 260 y techo en los 300 justamente es un rango. Fíjense el mercado. Luego de toda esta caída llega, se apoya, ataca, llega, amaga a romper, se mete, ataca arriba, apoya, sube y ahora está apoyando. Si nos vamos a ver el RSI, está cerca otra vez de entrar en sobreventa. Yo creo que mientras no caiga y no genere una vela, porque acá amagó, pero mientras no te genere una vela de este estilo, perdiendo los 260, 255, el mercado tiene para reaccionar al alza. Y si no, simplemente esperar a una corrección un poco más abajo, en los 240, donde ahí sí creo que el mercado podría no solo poner aún más en sobreventa este RSI, tanto en H4 como en diario, sino muy probablemente rebotar al alza, porque fíjense que desde este punto el mercado reaccionó, apoyó y se fue al alza nomás. Hasta acá con el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más de mercado. Les deseamos que tengan un gran fin de semana y nos vemos en el próximo video.